Buenas noches, queridos espías de la verdad. Aquí estamos una noche más, un programa más para abordar temas como nos gusta abordar con vosotros, temas interesantes en los que aportemos información proveniente de expertos de verdad para no acostumbrarnos a lo que vemos habitualmente, que es otra cosa. Hoy tenemos dos entrevistas súper interesantes, vamos a cambiar el formato. Vamos a hacer una entrevista y después otra entrevista. Vamos a abordar el mismo tema, que es nuestras relaciones con Marruecos y si nos cuentan la verdad, no nos cuentan la verdad, si de verdad nos dan la información que tendríamos que tener para hacer alguna valoración o no. Tendremos ya digo, dos invitados muy interesantes y abordaremos el asunto desde otro punto de vista, porque yo creo que al final mezclamos un poco los conceptos geopolíticos que están ahí, las posibles rivalidades sobre Ceuta y Melilla, sobre el Sáhara, con otra cuestión de la que no hablamos nunca, y es que tenemos grandes inversiones en la zona, eh, tenemos pensado invertir mucho más, es un país en desarrollo y por tanto hay todo un trasfondo económico que no se corresponde muy bien con el geopolítico. Es decir, se pueden, lo preguntaremos a nuestros invitados, pero ¿se puede ser inversor en un país que es tu enemigo? Pues resulta un tanto extraño, ¿no? Por tanto, igual es que no somos tan enemigos o que unas cuestiones nos las venden de una forma y las otras de otra. Como siempre, intentaremos abordar la verdad de lo que ocurre en nuestras relaciones con Marruecos, la verdad de la parte económica y hablaremos en la segunda entrevista de turismo, algo muy importante en la zona, ¿no? Bueno, yo creo que nos damos prisa para comenzar ya lo importante, que es la opinión de nuestros invitados y recordar, como siempre, nuestro lema. Hablamos el lenguaje que todos entienden. Nuestras marcas son respeto, libertad de expresión y educación. Y como no, igualdad de méritos, los dos en pantalla. Esto es una cuestión de nuestro programa que es y seguirá siendo así. Le guste a quien le guste o no le gusta a quien no le guste. Es una decisión nuestra y yo creo que aquí es donde se demuestra de verdad esa igualdad de la que tanto hablamos. Buenas noches, querida Luz del Este. Buenas noches, Yuri. Buenas noches a todos los espías de la verdad. Pues este va a ser un programa muy especial. ¿Por qué? Porque por fin tenemos activada la pestaña de miembros del canal. Por solo 1,99 al mes podrás colaborar con nosotros. Tenemos muchas sorpresas y estas sorpresas están por venir y cada vez nos llaman a más sitios. Lo que empezó siendo un proyecto pequeñito, un proyecto familiar, vosotros nos estáis ayudando a hacerlo cada vez más grande y sobre todo humano. Ya nos habéis dado la oportunidad de conoceros y os agradecemos mucho. Además, también podéis descartar vuestros mensajes con un super chat. Lo tenemos todo activado. Esto nos va a ayudar mucho a poder desplazarnos y a traeros personalidades tan importantes como las que vamos a tener hoy aquí. Sabéis que nosotros, y cuando digo nosotros, hablo de todos los que estáis aquí, perseguimos un solo fin, que es buscar la verdad. Y antes de seguir, tenemos que agradecer a los primeros del chat porque allí acabas de empezar a hablar y ya la gente empieza a dejar las preguntas y preguntas sobre Marruecos, etcétera, etcétera. Así que vamos a hacer, yo voy a buscar todas las preguntas, voy a hacer estas preguntas en directo a nuestros invitados y hay que agradecer a los primeros que eran Lizardo Macho, Rita Amador Sevilla, Gloria Sánchez López, Javier Eventao, Alejandro FD y muchos, muchos más. Allí están viendo a nosotros.
Y por supuesto tenemos que agradecer a nuestro super equipo, porque sin equipo no podríamos estar aquí, a nuestro querido director Eduardo Mira, a Sandrita, Gabriela, Milenarios On, Mañitas, Almudena, Rita y Burgalesa, y a todos los espías de la verdad que siempre están allí, nuestra pequeña comunidad que va creciendo cada día. Y tendré que anunciar algo especial que va a pasar con Yuri, pero lo dejamos como una sorpresa porque todavía no sabemos la fecha cuándo va a pasar. Una cosa muy interesante, ya que nuestro canal va creciendo y despertando mucho interés sobre estas cosas. Iremos informando a todos vosotros. No os olvidéis que trabajamos para vosotros, así que si os gusta el contenido, poneros dedito arriba, suscribiros, pasar a todos vuestros amigos el canal nuestro, tanto de Twitter como de YouTube, @spandeweb_. Así que, director, antes de empezar, creo que tenemos que pasar un sonido este favorito. Pues, ¿qué me cuentas? Bueno, yo creo que presentamos a nuestro primer invitado, que creo que es un lujo, y vamos ya a por el Al lío, programa. al por programa. Tendremos ya, como ha dicho Yuri, 2 invitados. Serán 2 entrevistas y nuestro primer invitado es Luis de la Corte Ibáñez. Nacido en Ceuta, recibió su formación superior en la Universidad Autónoma de Madrid como doctor en psicología. Ha realizado estancias de investigación en distintas universidades y centros académicos españoles y extranjeros. Tras iniciar su carrera investigadora en el ámbito de la psicología social y la filosofía de las ciencias sociales, se especializó en temáticas relacionadas con la seguridad y la defensa, especialmente en terrorismo y violencia política, en análisis de conflictos, la criminalidad organizada y los estudios estratégicos de seguridad e inteligencia. Es autor de numerosos artículos, capítulos y libros científicos y forma parte de comités editoriales de varias revistas científicas. Entre sus últimos libros destacan Terrorismo, causas, efectos y tendencias, escrito con Oscar Jaime Jiménez, Historia de la IGAD, de los orígenes al fin del primer Emirato Talibán de 2021, Seguridad Nacional, Amenazas y Respuestas de 2014 y Crimen Organizado, Evolución y Claves de la Delincuencia Organizada de 2010, escrito con Andrea Jiménez Salinas. En 2014 fue condecorado con la Cruz de la Orden del Mérito de la Guardia Civil con distintivo blanco. Buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches, Luis. Gracias por estar aquí con nosotros. Te agradecemos que nos dediques una parte de tu tiempo y esperamos, sacar nuestros espías de la verdad. Esperan siempre obtener información de nuestros invitados, información de invitados con un peso como tú, y así que espero que sea interesante para todos. Y si te parece, pues bueno, te hacemos las preguntas que Muy bien. tenemos preparadas. Y yo la primera pregunta está relacionada con el título de nuestro programa de hoy. ¿Nos cuentan la verdad en este asunto de las relaciones hispano-marroquíes? Bueno, vamos a ver. Cuestiones de decisiones importantes de política exterior, toda la verdad nunca se cuenta. Y esto, bueno, hasta cierto punto además es comprensible, ¿no? Yo no sé si nos cuentan toda la verdad. Creo que hay razones para pensar que el giro reciente que ha dado el gobierno de España en su relación con Marruecos y concretamente respecto a la cuestión sobre a su posición respecto a la situación y el futuro del Sáhara, es un cambio muy importante en la política exterior de España, marca un punto de inflexión que no se ha explicado bien.
se ha explicado poco y mal. Y eso, entre otras razones, da para sospechar. Ahora, yo, a pesar de lo que decía la publicidad del programa, yo no sé cuál es la verdad que está oculta y además no soy muy aficionado a hacer especulaciones de tipo conspirativo. Sí creo que hay razones que no se han contado, pero más allá de eso, lo que sí está claro es que el gobierno, después de la crisis que se produjo en las relaciones con Marruecos, básicamente por una política bastante torpe, que incluyó traer al líder del Frente Polisario a España, generando una reacción muy dura y muy firme de Marruecos. El gobierno ha sentido la necesidad de congraciarse con Marruecos, de volver a equilibrar la relación con Marruecos y ha dado ese giro que en realidad lo que ha hecho es desequilibrar nuestra relación con el conjunto de los países del Magreb, en particular con Argelia. Luis, en la década de los 90 se ideó la política del colchón de intereses. Se abogó por tener una amplia red de intereses económicos y de todo tipo y combinarlos con una política de la Unión Europea favorecedora de los productos de Marruecos, especialmente agrícolas y pesqueros, y así evitar los problemas entre los dos países. La cuestión no parece haber mejorado mucho. ¿No cree usted que este tipo de políticas benefician al receptor, que acaba acumulando poder y beneficios y pasa a la política de la exigencia permanente, resultando un problema aún peor? Bueno, vamos a ver, en teoría, una política como la que sugería la metáfora del colchón de intereses no es una mala política con un país vecino. Lo que ha demostrado el tiempo es que, sin embargo, había un punto de ingenuidad en ese planteamiento. Es decir, no seré yo quien abogue por romper o complicar más de lo necesario las relaciones con Marruecos en ningún plano, y menos en el económico. Yo creo que la interdependencia económica es deseable, tanto para Marruecos como para España, ¿no? Y es igual que lo sería deseable para cualquier otros dos países que compartiesen frontera, historia, etcétera. Lo que ha ocurrido aquí es que es algo parecido a lo que ha ocurrido más recientemente en el contexto de la Unión Europea, que durante mucho tiempo, como hizo España con Marruecos, creyó en el supuesto de que una interdependencia económica garantizaba unas buenas relaciones en cualquier plano. Esa fue la estrategia que se aplicó con Rusia y ya hemos visto que no ha funcionado. Y esa es la estrategia que se aplicó con Marruecos y, bueno, yo no diría que no ha funcionado en términos generales, pero sí está claro que no ha evitado que Marruecos haya generado problemas y que Marruecos haya salido mucho más beneficiado que España. Nosotros no hemos experimentado sustantivos progresos en la agenda compartida con Marruecos tradicionalmente, ¿no? Marruecos, sin embargo, sí, se ha beneficiado del efecto que ha tenido en su economía esa interdependencia, y también se ha servido de España para incrementar su influencia en Europa. Ha habido colaboración, y la hay con Marruecos en aspectos importantes, pero nunca hemos tenido una relación, a pesar de esa estrategia del colchón de intereses, nunca hemos tenido una relación suficientemente estable.
Uno de nuestros problemas históricos, Luis, ha sido el Sáhara y todo lo relacionado con el Sáhara. Nuestra historia con el Sáhara es un tanto anómala, digamos, por no emplear otras palabras más duras. Hace aproximadamente 47 años abandonamos la zona de forma extraña. En el año 1967 nos desligamos de cualquier responsabilidad internacional sobre la zona y hace pocos meses giramos en nuestra postura tradicional sobre el territorio. ¿Cree usted que Marruecos acabará anexionándose el Sáhara y esto podría provocar un conflicto con Argelia, principal valedor del Frente Saharaui y socio histórico de Rusia? Bueno, esta cuestión tiene muchos ángulos desde los que mirarla, ¿no? Yo voy a matizar una cosa que he dicho hace un momento. Hace un momento he dicho que el posicionamiento reciente del gobierno de España respecto a la cuestión del Sáhara ha sido un punto de inflexión. Si lo he dicho es porque lo creo, pero tampoco ha sido un cambio tan drástico como podría parecer, porque efectivamente España ya llevaba tiempo actuando más cerca de las posiciones de Marruecos, sin decirlo, pero en la práctica sí, y a nivel de la actividad en política exterior también, ya llevaba tiempo en esa línea. Lo que ocurre es que cuando se hace una manifestación expresa a favor del planteamiento de Marruecos, que es un planteamiento que se enfrenta al derecho internacional, bueno, pues de repente, de un plumazo, España pierde una baza que le daba cierto juego en las relaciones con Marruecos de cara al futuro. En cuanto a si Marruecos va a acabar haciéndose con el control del Sáhara, bueno, hacer vaticinios a largo plazo es bastante arriesgado, pero todo indica que el tiempo juega a favor de Marruecos. Yo no diría no solo que no hay que descartarlo, sino que ese es el desenlace más probable. Lo que es más difícil o más aventurado es pronunciarse respecto al plazo en el que eso pueda ocurrir, pero no se ve, al menos yo no veo ningún factor que esté jugando en contra de Marruecos, y lo que sí hemos visto en los últimos años es que en cuanto a la evolución de su política exterior y de sus relaciones con muchos países relevantes, no solo con España, todo ha avanzado en favor de ese proyecto de controlar el Sáhara. Que eso genere un conflicto con Argelia. Bueno, vamos a ver, el conflicto existe. El conflicto ya está ahí desde el principio, desde la propia independencia de Marruecos, ¿no? Lo que pasa que es un conflicto que salvo episodios muy, muy breves y que no han tenido afortunadamente un escalamiento superior, se ha controlado y no ha llegado a un enfrentamiento armado entre ambos países. Ya digo, exceptuando algunas escaramuzas. ¿Cómo reaccionaría Argelia si efectivamente se consuma el control de Marruecos? Pues yo no creo que Argelia, otra cosa es lo que se diga en el plano del discurso, pero yo no creo que Argelia se implicara en un enfrentamiento armado con Marruecos por el cambio del estatus del Sáhara. Sería un duro golpe para Argelia, pero las consecuencias que podría tener abrir un conflicto a ese nivel con los apoyos que hoy tiene Marruecos desaconseja meterse en ese berenjenal. Ahora bien, es verdad que los dirigentes
los dirigentes no siempre actúan de la forma más racional o de la forma más prudente, pero creo que no sería prudente involucrarse en un enfrentamiento armado por el Sáhara. Luis, Ceuta y Melilla son otro conflicto permanente. Marruecos parece que utiliza dos tácticas principales: la conquista silenciosa por parte de su población y la asfixia de las dos ciudades, situando proyectos alrededor de las mismas que inviertan en flujo económico con las mismas. Puertos, agricultura, mejora de las comunicaciones, etc. ¿Acabará Marruecos presionando aún más sobre las ciudades autónomas para que al final acabemos cediéndolas? Bueno, vamos a ver, primero un matiz terminológico. Ceuta y Melilla no son un conflicto. Ceuta y Melilla son un contencioso que plantea Marruecos. España no plantea ningún contencioso. Hay históricas y jurídicas que digamos, certifican la españolidad de Ceuta y Melilla. Lo que ocurre, Marruecos desde su constitución como un reino independiente incorporó las reclamaciones a Ceuta y Melilla para satisfacer, para promover un discurso nacionalista e irredentista que sirviera para generar cohesión dentro del propio país. Eso ha dado lugar al hecho de que a nivel de discurso Marruecos no puede permitirse renunciar a la reivindicación, al menos retórica, de Ceuta y Melilla y seguir señalándolas como, pongo comillas, ciudades ocupadas, y cierro comillas, lo cual es una falsedad. Yo creo que Marruecos no renuncia a esas ciudades, pero tampoco va a poner en peligro, en principio, su proyecto de desarrollo político, económico, etcétera, por Ceuta y Melilla. Lo que sí sabe es que es muy útil de vez en cuando presionar en ese sentido o hacer reclamaciones. Eso tiene una utilidad en términos de política interna y también se le puede sacar cierto partido en términos de política exterior. En cuanto a las estrategias para actuar sobre la situación y el estatus actual de Ceuta y Melilla por parte de Marruecos, bueno, esa estrategia poblacional a la que se hacía referencia en la pregunta, la idea de que un día las poblaciones de Ceuta y de Melilla apoyaran la anexión de las ciudades a Marruecos, es un desideratum de Marruecos que tiene muy pocas posibilidades de cumplirse. No hay ninguna quinta columna dentro de Ceuta y Melilla aguardando al momento para generar una anexión al reino de Marruecos. Lo que ocurre es que Marruecos se confunde con el hecho o a raíz del hecho de que, bueno, inexorablemente dentro de algunas décadas, o sea, en varias generaciones, pues las poblaciones de Ceuta y Melilla serán mayoritariamente musulmanas y por tanto constituidas por población de ascendencia marroquí. E interpreta eso como un indicador de que habría una voluntad de reincorporarse al territorio de Marruecos. Bueno, esto de reincorporarse es una forma de hablar porque no han pertenecido nunca a Marruecos ninguna de las dos ciudades. No hay ningún indicio de que haya ni siquiera una minoría significativa en las comunidades musulmanas de Ceuta y de Melilla que tuvieran interés en cambiar su pasaporte español por un pasaporte marroquí. Eso se lo puedo asegurar y los datos demoscópicos que hay son bastante claros a ese respecto. Sin embargo, bueno, Marruecos juega a la baza de tratar de influir sobre las comunidades de ascendencia marroquí en las dos ciudades autónomas. La segunda
la segunda derivada, la segunda estrategia, la asfixia económica de las ciudades, eso va a continuar. Efectivamente, a Marruecos le interesa que Ceuta y Melilla sean vistas desde la península ibérica, pues básicamente única y exclusivamente como una fuente de problemas, una fuente de gasto económico y una fuente de tensiones recurrentes que pueden tener que ver un día con la frontera, otro pueden tener que ver con las pateras, o otras veces puede tener que ver, en fin, con todos los problemas que se pueden generar ahí. Eso yo creo que hay que distinguirlo, al menos en parte, de la estrategia de desarrollo, que es una estrategia lógica y legítima que Marruecos desde hace años ha puesto en marcha para desarrollar económicamente el norte del país, que es una zona de Marruecos en una situación mucho más precaria que el sur. Es lógico que Marruecos haga sus deberes a ese respecto y que trate de aprovechar las oportunidades que surjan y que haya en esa parte del país para desarrollarlo. Y eso no tendría que ir necesariamente en contra de los intereses de España ni de la situación de Ceuta y Melilla, según cómo se articulase. Lo que realmente hace más daño a la situación de Ceuta y Melilla es que equivocadamente, durante mucho tiempo, las dos ciudades han dependido demasiado en sus economías de los vínculos con Marruecos. Esas ciudades necesitan transformar sus economías para que éstas sean más independientes de los vaivenes de Marruecos. En todo caso, la situación todavía no suficientemente resuelta de las fronteras, la resistencia de Marruecos a aceptar lo que el gobierno de España dice que es un compromiso real, y bueno, en los discursos también se señala que es crear una aduana comercial en Ceuta y reabrir la aduana comercial que hay en Melilla. Todo eso indica que efectivamente siguen interesados en complicar económicamente la situación económica de las dos ciudades y esperar. Yo creo que es una estrategia de largo plazo la que tiene Marruecos respecto a Ceuta y Melilla, y pensando que en algún momento caerán como un fruto maduro. Nosotros recibimos tantas preguntas de nuestros seguidores. Hay una que es para vosotros dos, de Javier Reventao. ¿Intervendría OTAN y Europa en apoyo a España en caso de conflicto con Marruecos en Ceuta y Melilla? En Perejil. A ver. Profesor. Debería intervenir, pero el Tratado de Washington, la letra del Tratado de Washington no permite afirmarlo con contundencia. Es decir, se podría aducir que literalmente no hay obligación, en función de lo que pone en el tratado, de reaccionar a una agresión de Marruecos sobre Ceuta y Melilla por la situación geográfica de las ciudades, ¿no? España, a su vez, podría aducir argumentos en sentido contrario, ¿no? Puesto que las ciudades son españolas, una agresión a las mismas es una agresión a España en su conjunto. Pero así como en el caso de, por ejemplo, una agresión que es mucho menos probable aún, es prácticamente imposible, a las Islas Canarias, en función de la letra del Tratado de Washington, en principio todos los países de la OTAN estarían obligados a reaccionar apoyando incondicionalmente a España. En el caso de los territorios de Ceuta y Melilla no está tan claro. Y esto me permite decir una cosa que yo no le he oído a nadie en el año que llevamos, pero España perdió una oportunidad de oro el año pasado cuando se celebró la cumbre de la OTAN en Madrid para haber puesto el dedo en la llaga
sobre esa duda que plantea las obligaciones que la OTAN tiene con España como Estado miembro de la organización en relación a Ceuta y Melilla. No se dijo nada de esto al año siguiente de haber tenido la peor crisis que hemos tenido con Marruecos desde la Marcha Verde. Y esto es una irresponsabilidad y es una demostración, no es la primera, ni la ha tenido solo este gobierno, sino que también la ha tenido otros, de que los responsables de la política española nunca han puesto en el primer plano sus obligaciones con respecto a las dos ciudades autónomas. Tenemos a nuestros seguidores. Yo creo que... Sí, perdón. A mí totalmente de acuerdo. La literalidad del tratado no obliga a la OTAN a intervenir en Ceuta y Melilla, pero esto no quiere decir que no intervenga, quiere decir que España tendría que pedir explícitamente esto porque no está dentro del acuerdo. A mí, si me preguntan mi opinión, creo que la OTAN intervendría, desde luego, pero no tiene la obligación, ¿no? Y con respecto a la reunión de la OTAN, a la cumbre de la OTAN en Madrid, totalmente de acuerdo. Se ha perdido una oportunidad jugando en casa de poner este tema sobre la mesa, ¿no? Yo creo que la OTAN no cometería el error de que, siendo atacadas Ceuta y Melilla, que son parte de nuestros territorios, no interviniese, ¿no? Pero bueno, esto es una opinión personal. La verdad es que, aludiendo a lo literal del tratado, no tendría la obligación de intervenir, ¿no? Bueno, yo creo que tenemos el precedente de una cosa que no tuvo ni de lejos la gravedad que podría tener un intento de invadir Ceuta y Melilla, ¿no? Pero el precedente de la crisis del Perejil. Bueno, pues no la OTAN, pero la Unión Europea se puso de lado y Francia casi parecía que se estaba poniendo de parte de Marruecos. Francia estaba casi de frente. Claro, en ese momento que España hizo lo que tenía que hacer, por una vez adoptó una actitud firme ante una estrategia de presión y de hostigamiento de Marruecos y de ruptura del statu quo. La crisis se prolongó durante meses y se resolvió no exactamente por la OTAN, pero sí por Estados Unidos, gracias a que en ese momento el gobierno de España tenía una relación particularmente cercana con la administración de ese momento, que nos generó otros problemas por otros lados, ¿no? Pero es que hoy casi parece que Estados Unidos hace más caso a Marruecos que a España, y esta es otra cuestión en la que hay que trabajar más y con menos complejos desde un punto de vista diplomático. Obviamente nuestros diplomáticos hacen lo que el gobierno de turno marca que hay que hacer, así que no estoy haciendo una crítica a los profesionales de nuestra diplomacia, sino que nunca ha habido una voluntad suficiente de actuar de una manera que, por otro lado, tendría un beneficio añadido. Y es que solo siendo firmes, Marruecos nos tendrá más respeto que el que nos tiene. Sí, yo creo que hay un ejemplo histórico, si me permites, Luis, que es el de las Malvinas con Inglaterra. O sea, tienen el valor para desplazar allí a un ejército a miles de kilómetros del Reino Unido, pues tienen un valor simbólico de que estás atacando el poder británico y por tanto actuaron defendiéndolo. Yo estoy de acuerdo contigo en que Perejil se defendió como se debía, aunque no fue ni siquiera un conflicto porque la fuerza establecida allí no era nada, pero España, como
se dice vulgarmente, puso el valor encima de la mesa y lo puso en contra de todo. Y al final que es cierto que la Unión Europea se puso de lado, Francia casi enfrente, pero al final Estados Unidos tuvo que reaccionar. Y a mí me parece que estas son las acciones que hay que tomar en esos momentos decisivos que hacen que la balanza cambie de posición. Pero bueno, yo quería hacerte, desde el punto de vista de la inteligencia, yo que procedo de ella, tenemos una llegada de irregulares que es un problema, cada vez crecen más en número. Yo no estoy hablando de racismo ni de xenofobia, estoy hablando de que cuando llega personas a un país que no puedes adaptar a tu sociedad, que no tienes puestos de trabajo para ellos, que no tienes ni siquiera la posibilidad de ayudarlos con medios de habitabilidad y demás, pasan a ser un peso en nuestra economía, pasan a generar algún problema social que otro. Dentro de esta llegada de inmigrantes, yo estoy hablando desde el punto de vista de la inteligencia, prácticamente la mayor parte de nuestros inmigrantes son marroquíes. ¿No crees que desde el punto de vista militar y de inteligencia este es un factor preocupante? Porque si hablamos de tener el país que potencialmente podría ser nuestro enemigo y tenemos una población originaria de allí muy importante, bueno, a mí desde el punto de vista de la inteligencia se me ocurren miles de problemas, ¿no? ¿Tú crees que es un factor preocupante este? No, yo ahí creo que soy optimista. Quiero decir, vamos a ver, la inmigración irregular es un problema. ¿Por qué es un problema? No porque sea inmigración. España, como el resto de los países de la Unión Europea, necesitan inmigración. Necesitamos inmigración con la tasa de natalidad que tenemos. Nuestra economía no puede subsistir mientras no cambien las pautas de natalidad internas sin la inmigración. El problema son los flujos irregulares. Los flujos irregulares plantean problemas, primero, porque se complica la capacidad para identificar quién entra y cuántas personas entran, pero sobre todo quién entra. Entonces, desde el punto de vista de la inteligencia, pues claro, existe el riesgo, no es muy frecuente, pero existe siempre el riesgo de que haya personas que entren en España con malas intenciones. Por ejemplo, terroristas, etcétera. Que en los últimos años ha habido algunos casos, no solo por la frontera, por las fronteras terrestres o marítimas con el norte de África, también por Europa del Este han entrado viniendo de otros puntos, ¿no? Y en segundo lugar, pues porque todo eso es un alimento para la criminalidad organizada que opera tanto a un lado como al otro, que a su vez está conectada con problemas de tráfico y trata de seres humanos. Y la criminalidad organizada es uno de los mayores desafíos que no hace tanto ruido aquí como lo hace en otras partes del mundo, pero es uno de los mayores desafíos que tenemos en términos de seguridad nacional, aunque la ciudadanía no es consciente de ello porque efectivamente no genera esa alarma social que generan otros problemas como el terrorismo. Pero yo creo que la mayoría de la población, de los inmigrantes marroquíes que viven en España, viven y trabajan en España, están en una situación, hay excepciones y excepciones que hay que resolver, pero están contentos de estar en España y no creo que fueran fácilmente instrumentalizables por un país extranjero, pongamos Marruecos, para crearnos problemas. Otra cosa es que Marruecos lo intentaría, por supuesto, y está muy pendiente y sus servicios están muy pendientes de hacer un seguimiento aquí a las comunidades
las diásporas, ¿no? A las diásporas marroquíes, ¿no? Pero no creo que sea una grave amenaza, y que creo que sería bastante complicado instrumentalizar eso para hacer daño a España, hoy por hoy. Marruecos, Luis, ha realizado con Mohamed VI un avance considerable en varios ámbitos, también en el militar. Su presupuesto se ha incrementado de forma considerable. Su capacidad militar se ha elevado al adquirir material en el extranjero y ha firmado acuerdos con Israel, por ejemplo, para el trasvase de tecnología militar, además de su excelente relación con Estados Unidos. ¿Es este un panorama que nos puede acarrear problemas futuros o solo está dirigido hacia su enemigo principal, Argelia? Bueno, efectivamente, Marruecos está haciendo un enorme esfuerzo para desarrollar sus capacidades militares. Lo que ha ocurrido con Marruecos es que el Reino de Marruecos tiene muy claro lo que los gobiernos de España no han tenido claro y siguen sin tener claro. Y es que la capacidad militar es una herramienta excelente de influencia internacional y de seguridad, porque proporciona capacidad de disuasión. Si Marruecos consigue consumar sus propósitos en el Sáhara, como hemos dicho antes, sus relaciones con Argelia, que ya son muy complicadas, irían a peor. Y antes me preguntabais si yo veía la posibilidad de que eso pudiera desembocar en un conflicto con Argelia. Bueno, pues cuantas más capacidades tenga Marruecos, que todavía no alcanza las de Argelia, más difícil es que Argelia tomase una decisión que luego iba a perjudicar a todos los países y que iba a desestabilizar la región, ¿no? Así que yo creo que el desarrollo de las capacidades militares que está promoviendo Marruecos, creo que tienen como primer referente a Argelia. Otra cosa es que también le interese acercar sus capacidades a las capacidades de España. Y eso es algo de lo que España tendría que tomar nota. Marruecos está gastando en su presupuesto de defensa más del 4% de su PIB, y en España estamos solo en el 1 y pico. Y la mejor manera de tener la seguridad de que nunca vamos a entrar en un enfrentamiento armado con Marruecos, yo lo creo muy improbable, pero eso será tanto más improbable cuanto más clara sea la diferencia de capacidades militares a favor nuestra respecto con Marruecos. Gracias. Bueno, Luis, sí, al final, mira, yo creo que ayer o antes de ayer, Argelia firmó también un acuerdo histórico con Arabia Saudí. Es decir, ambos países se refuerzan de una u otra forma porque yo creo que también hay un objetivo de Marruecos que es el convertirse en la potencia más importante del continente africano y hacia ello van, ¿no? Veremos si después todo este gasto lo soporta la sociedad, si eso se puede mantener mucho tiempo y demás. Bueno, la verdad es que se nos ha pasado el tiempo volando. Al final a mí también, no te da tiempo ni hacer las preguntas que quieres, porque me hubiese gustado. Bueno, te la hago y te ruego que sea breve. Ahora tenemos un nuevo actor en Liza, en la zona, porque el Reino Unido parece buscar soluciones a algunos de sus problemas tras el Brexit, como ha sido la falta de suministros de artículos de alimentos y de agricultura, procedentes de la agricultura. Y
está iniciando unas relaciones distintas con Marruecos. ¿Qué opina de ello? La verdad es que no tengo ninguna opinión clara. El Reino Unido, bueno, pues como hacen el resto de los países, y en una situación que se ha complicado por el propio lío en el que se metió con el Brexit, pues trata de generar nuevas fuentes de influencia y aprovechar nuevas oportunidades de negocio, y ve que Marruecos tiene una actitud muy proactiva. Y ve también que ahora establecer determinado tipo de relaciones con Marruecos lo puede hacer con más libertad, quizá, aunque los británicos nunca han hecho demasiado caso a las limitaciones que ponía la Unión Europea, pero claro, ahora ya estando fuera de la Unión Europea, pues pueden jugar el partido con las reglas que ellos pongan, junto con cualquier socio comercial o político, en este caso sea Marruecos, ¿no? Y hoy por hoy, bueno, pues como a su vez las relaciones con Estados Unidos, etcétera, son buenas, pues eso es un aliciente más. Vamos a ver el desarrollo que tiene eso, porque es algo muy incipiente. Pues Luis, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Ya digo, para mí ha sido corto, creo que... no solo para ti, también para nuestros seguidores, porque ahí tenían pues sí, preguntas y preguntas para hacer. Ya, pero no nos da tiempo. Si queremos abordar los temas con seriedad, pues al final se nos pasa el tiempo volando. Te agradecemos tu tiempo, Luis, tus conocimientos, y espero que nuestra comunidad de espías de la verdad hayan estado cómodos y hayan obtenido mucha información para que ahora hagan sus valoraciones. Yo quiero dirigir nuestro programa a que nosotros aportamos la información y ahora cada uno saca sus conclusiones. Y creo que aportaciones como la tuya son, desde luego, muy importantes. Son de nivel, por supuesto. Así que nada. Muchas gracias, Luis. Buenas noches, ha sido Luis. Un placer. Y muchas gracias. Un Igualmente. placer para nosotros también. Buenas Gracias, noches. Luis. Buenas noches. Bueno, qué tema complicado. A ver, yo te digo una cosa, que allí tenemos en el chat también a la gente de Melilla, Yorel, dice, nosotros aquí no tenemos problemas. Dice, estoy totalmente de acuerdo con Luis, y pues ves que nos escuchan de todos lados de España. Como debe ser, así tenemos que ir creciendo y aportando información, aportando valor a las cosas que hacemos. Josefa, así que ahora vamos a cambiar. Vamos a cambiar, pero primero, mira, invitado, Josefa, ¿no? Fernández dice, muy buenas noches, compios todos, recién me conecto y a ver, cuidado con estos temas tan delicados, pues nos escuchan por todos los rincones. Bueno. Así es. Director, Nosotros, ¿puedo escuchar este sonido favorito antes de seguir? Yo creo que son temas delicados, pero que Sí, hay que tratar, por y supuesto. tratarlos con nuestros lemas, con educación, con respeto, sin faltarle el respeto a nadie, pero y libertad. Con la libertad de poder expresar lo que pensamos, ¿no? Claro. Pero lo que decimos no debe de ser una falta de respeto para nadie, como creo que no lo es, ¿no? Yo creo que vamos a presentar a nuestro siguiente invitado, porque vamos a darle un giro a todo esto. Entonces, yo creo que es importante, lo hemos hablado esta semana en casa, Inna y yo, es importante porque cuando hemos empezado a preparar este programa decíamos, los dos grandes ámbitos de los que tenemos que hablar es qué nos separa y qué nos une. Porque son unas relaciones complejas, pero en las que hay cuestiones que nos unen también. Hoy vamos a hablar de una, ¿no? De una cuestión. Hemos estado hablando de un modo un tanto más geopolítico del asunto, y ahora vamos a hablar de una cuestión en concreta con un invitado en concreto. Sí. Escúchenle, porque tiene unos conocimientos tremendos de lo suyo. Y para entender de qué exactamente vamos a hablar, tengo que presentarle, porque en su biografía
todo habla por él. Así que Iñaki Garmendia Esnal, director gerente de Noski Consulting Tour SL, fundador y director de esta consultoría turística de Vitoria-Gasteiz, especializada en planificación, gestión de destinos, promoción y marketing, seguridad turística y formación, innovación y TICs. Consultor y colaborador de la Organización Mundial de Turismo. Así que vamos a hablar de parte turística. Miembro de la Asociación Española de Expertos y Científicos de Turismo, articulista de prensa en El País, El Mundo, El Correo, Diario Vasco, etc. Colaborador editorial en la revista profesional Editur, profesor del Máster Internacional de Turismo de la Universidad de Las Palmas, profesor del Máster de Marketing de la Universidad del País Vasco, profesor visitante en universidades y escuelas españolas y extranjeras. Así que ahí tenemos a nuestro invitado. Buenas noches, Iñaki. Ay, me dice directo que todavía no está. ¿Qué ha pasado? Las cosas del directo, que de repente piensas que está y no está. Y Pues no está. nada, vamos a ver qué ocurre, director, con nuestro invitado. ¿Pero qué te parece este tema? Bueno, Porque también es otro lado que hay que tocar, ¿no? Este es un tema complicado también, pero en el que estamos muy unidos. Al final tenemos intereses en Marruecos, nuestros hoteles, nuestras cadenas hoteleras están allí. Marruecos está haciendo una profunda transformación de sus sistemas de comunicaciones, de su capacidad, su calidad, disminuyendo la inseguridad. Y eso hace que sea un competidor, no sé en qué grado, eso lo hablaremos con Iñaki, pero van creciendo y atrayendo turistas, ¿no? a la zona. Algo que, bueno, nos perjudica porque al final los turistas no son una población creciente en la que todos los... Sí crece, obviamente, pero no... Al final el reparto suele ser que los que uno pierde lo ganan otros, ¿no? Entonces, Sí, normal. este puede ser nuestro problema. Pero bueno, así que... director, ¿qué nos pasa con nuestro invitado? Que no ha entrado aún. Bueno, pues Nada. yo creo que España y Marruecos son países para los que turismo representa mucho, ¿no? Hombre, en nuestro caso, creo recordar que estamos hablando del 12% que es la aportación al PIB español. Sí. Y en el caso de Marruecos creo que es el 11%. En el caso de España yo creo que es una de las grandes, si no la mayor empresa de España, desde luego, es el turismo. Nos aporta grandes cantidades de dinero. Estamos hablando yo creo que en el último año hemos recibido algo así como 77, 78 millones de turistas. Somos... Esta pregunta la voy a hacer yo a Iñaki. ¿Tú crees que Marruecos de verdad es un competidor en este ámbito? Bueno, ahora lo veremos con Iñaki cuando entre y ya sabemos si... Pues ahora hemos vuelto a solicitar en enlace, son las cosas de tecnología. La Así que tecnología y el directo tiene estas cuestiones que no... Y menos mal que la inteligencia artificial acaban de implantar, porque si no... Bueno, esperemos ahora en un ratito que entre Iñaki y podamos hablar de estas cuestiones, ¿no? Sería una pena perder esta entrevista. Pero bueno. Yo creo que está allí por entrar ya. Acaba de poner, a ver, director, que si tenemos alguna noticia.
Lamentablemente me dice el director que todavía no se ha conectado. Bueno, pues sí que el directo nos lía un poquito, sí. Bueno, yo lo que quería comentaros cuando en la entrevista anterior, cuando hablábamos con Luis, podía parecer que nosotros adoptábamos una postura menos favorable a España. No, lo que hacíamos era reflejar una realidad que habitualmente no se refleja, ¿no? Y de la que no hablamos, pero es seria. Mira, ya tenemos, pero también tenemos una pregunta. Yorel dice, Ina, Marruecos claro que compite con España en turismo, pero con dos ligas distintas. La historia de España es alucinante en todos los aspectos. Marruecos es bonita, pero no tanto. Ja, ja, ja. Bueno, pero ya tenemos a nuestro Iñaki. ¿Qué ha pasado, Iñaki? Iñaki Garmendia. Hola, buenas noches. ¿Cómo estamos? Buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, encantados de verte con nosotros aquí. Ya pensábamos que perdíamos al invitado. No, hombre, Dios me libre. Bueno, empecemos porque el público está deseoso de escuchar cómo abordamos este tema, ¿no? España y Marruecos, Iñaki, son países para los que el turismo representa prácticamente lo mismo en su aportación al PIB, ¿no? ¿Es Marruecos un competidor serio para España en materia de turismo? Porcentualmente hablando, ambos países tienen un 11, un 12% del PIB dedicado al turismo. Son cifras importantes. Lo que ocurre es que si hablamos en números absolutos, qué duda cabe que la distancia todavía es bastante grande a favor de España. Pensemos, por un lado, de que nos visitan 85 millones de turistas y que el país marroquí recibe aproximadamente entre 12 y 13 millones de turistas al año. Pero sí que efectivamente no podemos olvidar, aunque de alguna manera la distancia sea tan amplia, no podemos olvidar de que todos los países, en principio, son competidores, que todos nos quitan, nadie da, o sea, todo el mundo de alguna manera nos quita, ¿no? En muchos casos son destinos emergentes que por la novedad al salir al mercado, qué duda cabe que tienen un poder de atracción muy importante, sobre todo en el inicio. En el caso de Marruecos, os tengo que decir que es un país ya totalmente consolidado en el mercado turístico internacional, que tiene su mercado, su clientela, etcétera, etcétera, basado en una serie de elementos diferenciales que están ahí y que hacen que efectivamente pues sean competitivos turísticamente hablando, y que en muchos casos, por una cuestión de proximidad física y cultural y social, pues qué duda cabe que es competidora en principio nuestra, ¿no? Aunque ya veremos más adelante que podemos llegar a ser socios o colaboradores también, ¿no? Pues, Iñaki, hablando del sector turístico, ¿cuáles son las potenciales y las debilidades de Marruecos? Hombre, es un país todavía, si lo vemos con la visión de los países europeos supuestamente avanzados, qué duda cabe que en diferentes aspectos puede haber mejoras sustanciales, ¿no? Yo qué sé, el tratamiento de la gestión de sus recursos naturales, culturales y etnográficos son sustancialmente mejorables y más para la capacidad de optarlos turísticamente hablando. Hay una cierta fragilidad en muchos de los recursos porque efectivamente no se les toma en cuenta o no son de alguna manera prioritarios en algunos casos, ¿no? Hay espacios protegidos, por ejemplo, ecosistemas de montaña, de costa, georrecursos, etcétera, etcétera, de gran valor y biodiversidad, en parajes culturales, naturales, etcétera, etcétera, que sí de manera sustancialmente mejorables, teniendo en cuenta
los parámetros que en este momento anidan en España y lo que puede ser la Unión Europea, ¿no? Otro aspecto también a mejorar, que bueno, ya se está mejorando, pero insisto, desde nuestro punto de vista europeo, pueden ser ciertas infraestructuras y equipamientos urbanos e interurbanos que efectivamente, bueno, pues son sustancialmente mejorables, insisto. Y hay una posibilidad también de mejora al incluir hablar de criterios de sostenibilidad, tanto en materia medioambiental, cultural, económica, y también de la aplicación que puede llevar todo ello a su oferta turística, ¿no? Por otro lado, el nivel educativo pues es el que es también, ¿no? Insisto, mejorable. Por otro lado, hay dificultades de acceder o sustancialmente mejorable también en algunos casos los servicios sanitarios y educativos, sobre todo no en los destinos FETEN que conocemos, sino en los núcleos de población que están más alejados en principio de lo que puede ser la actividad turística, pero ahí están. También existe una brecha entre sexos, por así decirlo, ¿eh? Las mujeres tienen en general un nivel educativo más bajo que los hombres y de alguna manera esto hay que también subrayarlo. Por otro lado, en el fondo en Marruecos todavía anida otra forma de vida. La prisa mata, por así decirlo, y esto también se puede convertir en un atractivo turístico. Por otra parte, también tenemos que recalcar la autenticidad de sus gentes, que también está ahí como un elemento diferencial a tener en cuenta dentro de la promoción, proyección del país y como destino turístico. Fíjate cuántos elementos afectan al sector turístico. Bueno, y no hemos tratado, Iñaki, yo creo que un elemento esencial a la hora de que un turista elija destino, que es el de la seguridad. ¿Crees que la seguridad en Marruecos es un elemento que merma un poco su capacidad de atraer a más turismo? Sí, bueno, la seguridad, aunque no se hable de ello en materia de turismo, es un hecho tabú, porque estamos hablando de vender ocio, recreación, tiempo libre, felicidad, hedonismo, y la antítesis de todo esto puede ser el hablar de seguridad o el tener la obligación de hablar de seguridad o de falta de seguridad, ¿no? Entonces, además hablamos de una seguridad real y percibida, manejable y no manejable, en todos los destinos, también en Marruecos, por así decirlo, ¿no? Y entonces eso hace que, bueno, pues la credibilidad ante ellos siempre sea sustancialmente mejorable. Por otro lado, hay una especie de gran diferencia cultural entre un país y otro, entre Europa y Marruecos, que hace que en muchos casos, de entrada, se dude de muchos de los recursos y atractivos que pueda tener el reino alauí. Entre ellos, lo que todo puede significar en materia de seguridad. En muchos casos, esa inseguridad que nosotros podemos percibir desde este lado del charco, desde este lado del Atlántico, se debe en gran medida, insisto, a esas especies de tics que podemos tener con respecto a una cultura que no es la nuestra. Y eso hace que nos volvamos más prudentes, más precavidos y que de alguna manera, en principio, consideramos que puede ser más inseguro. Pero en el fondo es porque quizás no sepamos movernos con la elasticidad que se supone que podemos movernos por otros destinos de carácter europeo, ¿no? Por ejemplo. La mayor oferta en Marruecos está en el norte y en la costa atlántica, y sus calidades no son equiparables a las españolas. Si estos factores cambian, ¿podrían hacernos perder turistas a España o recibimos diferentes turistas? Bueno, en principio yo querría deciros una cosa. Además de lo reconocido como oferta turística marroquí, en gran medida, y como veremos más adelante, impulsada por la inversión española, sobre todo en hotelería, Marruecos, además de reconocer Fez, Casablanca, etcétera, los destinos clásicos, por así decirlo, hay otra Marruecos que está ahí
y que de alguna manera también es reconocida dentro de otra serie de colectivos, igual, no tan genéricos, pero mucho más específicos, y que están vinculados a otras zonas geográficas del país. Estoy hablando, por ejemplo, de la cordillera del Atlas, del Antiatlas, del Rif, el Gran Sur, el Sáhara, porque de alguna manera ahí está prevaleciendo y se está desarrollando un tipo de turismo alternativo al sol y urbano, que es el reconocido. Pero podemos encontrar, por así decirlo, un destino vinculado al 4x4 y a los grandes desafíos, deportes extremos a desarrollar en grandes espacios y hasta en el desierto. Estas alternativas ya existen, insisto, tienen un público objetivo. Es más, diría que hay empresas de servicio especializadas españolas que se dedican a organizar este tipo de eventos extremos, deporte extremo, etcétera, etcétera, en el país alauí. Por lo tanto, que nos demos cuenta de que hay una primera imagen de Marruecos vinculada a lo clásico, a lo urbano, a la riqueza monumental, histórica y artística de ciertas ciudades y patrimonial, pero que nos demos cuenta que también en el interior hay otro tipo de turismo. Ese tipo de turismo también se está dando en España como alternativa de nuestro sol y playa. Y nos daremos cuenta que espacios del interior de la península cada vez son más utilizados por este tipo de eventos vinculados, insisto, al contacto con la naturaleza, deporte extremo, etcétera, etcétera, etcétera. Marruecos, Iñaki, está abordando actualmente una mejora del país, de sus condiciones sociales, de sus comunicaciones, de sus capacidades industriales y comerciales, en fin, una gran inversión en futuro. Esto tiene un claro objetivo y es situar al país en otro escalón superior, como potencia más poderosa en la zona. ¿Afectará esto al turismo? Sí, sin duda alguna. Cuenta de que la actividad turística está engarzada o tiene que estar engarzada a todos esos elementos y otros que tú nos has dicho. Pero yo quiero darle la vuelta a la tortilla y decir que el desarrollo de la actividad turística marroquí se ha convertido en motor de mejora de las infraestructuras, equipamientos y servicios y de la calidad de vida de la gente que vive en Marruecos, debido a que el nivel de exigencia de los turistas que les visitan es mayor de la que ellos mismos tienen. Lo que hace que el nivel de mejora en las infraestructuras, equipamientos y servicios se note sustancialmente hablando, porque no solamente está orientado al consumo y la utilización de los marroquíes, sino también de los turistas que les visitan. Y por otro lado, y como metáfora final, decirles que los turistas volvemos a nuestro lugar habitual de residencia, pero las mejoras se quedan en el país. Totalmente. ¿Podemos ser socios y enemigos? Hombre, yo más que enemigos diría que podemos ser competencia y que de hecho lo somos, ¿no? Al ser destinos tan próximos, qué duda cabe que somos competencia. Nos vamos a encontrar, insisto, con diferentes niveles, ¿no? Reconociendo la dimensión del turismo marroquí y reconociendo la dimensión del turismo español, ¿no? Lo que ocurre es que, insisto, que hay una serie de elementos diferenciales que al ser puestos en el mercado pueden comenzar a ser muy atractivos para gente que está acostumbrada a, bueno, pues a utilizar destinos más o menos clásicos dentro de la oferta turística europea, ¿no? Yo creo que con el paso del tiempo y una mayor fluidez que hay en las comunicaciones puede permitir que, además de ser competencia, podamos llegar hasta ser socios. Y quiero poner un claro ejemplo de todo esto. Insisto que cuando las comunicaciones sean mucho más amplias y fluidas de las que son en este momento. Y pongo un ejemplo muy claro. Dentro de poco va a salir, o creo que ha salido hace poco, una candidatura al próximo que lo juntamente los dos países, Ibérica y Marruecos,
es equívoca que realmente puede haber mayores interconexiones de las que hay en este momento. Seguimos siendo competencia, pero también podemos llegar a ser socios por cuestiones estratégicas, sobre todo de proximidad cultural y geofísica, por así decirlo. Existe un proyecto, Iñaki, que supongo que conoce, de la Sociedad Marroquí de Ingeniería Turística para duplicar el negocio del turismo y situar a Marruecos entre los 20 primeros destinos del mundo. Nosotros somos el segundo o tercero y por tanto podríamos afirmar sin pedantería que jugamos en otra liga. Pero ¿no crees que conviene atender a los indicadores que nos informan de problemas que podrían surgir en el futuro? Nunca hay que estar tranquilo, Jorge e Inma, pero estoy tranquilo y os voy a decir por qué. Esa sociedad marroquí de ingeniería turística que se dedica, por así decirlo, y con buen criterio, a intentar mejorar las condiciones de las inversiones públicas y privadas que se dan en el área del sector turístico marroquí. Es lógico y loable que así sea. Pero os tengo que decir que desde nuestra parte existe una sociedad estatal para la gestión y la innovación de la tecnología en materia turística que se llama SEGITUR. Creo recordar que en los años 11 o 12 por ahí llegaron a convenios de colaboración con esa otra sociedad marroquí. ¿Qué os quiero decir con esto? Que realmente es tal el conocimiento que se tiene del destino turístico español y de sus equipamientos y servicios y sus áreas institucionales, etcétera, etcétera, que en muchos casos llegan a acuerdos de colaboración con países en vías de desarrollo o menos desarrollada el turismo de las que puede tener. También os quiero decir que la Sociedad Marroquí de Ingeniería Turística seguirá intentando mejorar por su parte, pero también lo haremos aquí en esa misma materia desde SEGITUR, desde el Ministerio de Comercio y Turismo, Industria, etcétera, etcétera, ¿no? En ese sentido, que nos demos cuenta de que además de ser competencia, podemos llegar a ser también socios o colaboradores en materia institucional. Los franceses nos han adelantado en la zona. ¿Cuántas cadenas españolas tenemos en la zona? Yo creo que en este momento habrá unas 15 o 20. No, 15 o perdón. 20. Habrá cadenas hoteleras, habrá como unas 7 o 8 aproximadamente. Y establecimientos unos 20. Todos de 4 y 5 estrellas y reconocidos sustancialmente. Algunos con inversión tangible y otras que han ido de alguna manera a gestionar establecimientos que existían. En este momento me consta de que hay también una cadena del País Vasco, Silken, que creo que está programando ya la apertura de 3 nuevos establecimientos de 5 estrellas en Marruecos, tanto directamente como con socios locales que pueda haber, ¿no? Que nos demos cuenta, siempre insisto, que por ahora se sigue apostando, sobre todo por establecimientos, hoteles de gran tamaño, de gran categoría, 4 y 5 estrellas, y siempre vinculadas a Rabat, Fez, Casablanca, etcétera, etcétera. Las clásicas destinos urbanos y del Atlántico que de alguna manera son, por así decirlo, el motor más preponderante en la oferta turística marroquí. ¿Cómo crees? Yo creo que hay un dato interesante que es, al final, el turismo, sobre todo el turismo extranjero, tiene un impacto sobre la cultura local, sobre las costumbres locales. ¿Cómo afecta la llegada de turistas a la cultura local? Y en este caso a culturas que son más, están en un, digamos, en un estadio más atrasado que el nuestro, ¿no? Sí. Es una pregunta muy interesante, Jorge, porque es ya tiene un alto componente sociológico
que en la actividad turística siempre hay que tener en cuenta, ¿no? ¿Qué duda cabe que al llegar los turistas y coincidir con una cultura diferente y nosotros exigir, porque partimos de Europa, una serie de requisitos mínimos y servicios mínimos siempre orientados y basados en nuestra cultura europea, hace que se choque, por así decirlo, con lo preexistente? ¿Qué duda cabe que las cadenas internacionales que allá se asientan intentan mitigar este choque creando menús, comidas especiales y costumbres vinculadas a nuestro acervo? Eso hace que no tengamos ningún problema en encontrar alimentos, formas de vida, etcétera, etcétera, sobre todo en estos establecimientos, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que hay determinadas formas de explotación hotelera, como pueden ser el all inclusive y los resorts, donde tú llegas a Marruecos, pero lo tienes organizado en un periodo, en un perímetro determinado, donde de alguna manera aquello se ha europeizado, entre comillas. Y entonces tú no sientes, por así decirlo, este choque en culturas. Lo que ocurre es que la curiosidad media del europeo se está disparando de manera exponencial y quiere conocer otros espacios y terrenos. Y ahí se encuentra con la población local, donde la población local sí que efectivamente a veces no encuentra la forma de alguna manera de relacionarse adecuadamente con esta población flotante que son los turistas, y aparece un fenómeno que se llama de la aculturación. Pero realmente tanto la parte marroquí como la parte turística, por así decirlo, intentan mitigar estos choques y aparecen por ahí decirlo los zocos, etcétera, etcétera, donde hay momentos de conexión porque hay un interés mutuo. Ellos de alguna manera quieren transmitir ciertas vivencias a través de la venta de ciertos productos, etcétera, etcétera, y nosotros de alguna manera queremos engarzar con ellos a través de esto mismo, ¿no? Ahora, ¿qué duda cabe que hay un fenómeno de aculturación donde la modernización o la europeización de los destinos con la llegada de los turistas siempre hay que tratarlos desde un punto de vista sociológico? Nunca se hace justicia ni se hace el auténtico equilibrio que tiene que haber entre las dos partes. Y a partir de ahí surge una permanente discusión o cambio de impresiones entre los de fuera y los de dentro, aunque el sistema turístico marroquí económicamente esté cada vez mejor, sea más boyante y más reconocido también dentro de sus propias sociedades. Los británicos están mostrando interés por Marruecos en los últimos tiempos. Esto es en parte por buscar solución a algunos problemas después del Brexit, como el desabastecimiento agrícola. ¿Puede esto afectar al turismo? Joder, todo puede afectar. Somos un sector muy sensible y vulnerable a cualquier tipo de intervención o de cambios, y más si son de carácter negativo. Nos influyen, ¿no? Hombre, hay una cosa clara que a mí me da cierta tranquilidad. La vinculación de los turistas británicos a España está tan consolidada en el tiempo que hay intereses por parte de ellos para continuar así. Y me explico. Hay una gran cantidad de segunda residencia que es utilizada por británicos antes del Brexit y después del Brexit. Son estancias de casi 11 meses, lo que hace que haya una vinculación social, psicológica, sentimental hacia España que efectivamente está ahí. Ahora, ¿qué duda cabe? Que la salida de la Unión Europea hace que los británicos tengan más dificultades en su libre circulación como personas, que antes como Europa no había ningún problema y ahora tienen que justificarse aduanera, fronterizamente hablando, etcétera, etcétera. Para ellos también, en muchos casos, parece que puede llegar a ser o que ya es más difícil la utilización de esa segunda residencia, ¿no? Y por lo tanto andan
en algunos casos, teniendo en cuenta su gran cantidad de tiempo que han existido en Europa, están demandando una doble nacionalidad para intentar evitar todos esos problemas. Y en el fondo, ¿qué están haciendo? Están pidiendo a sus respectivos gobiernos, al gobierno británico, de que efectivamente se llegue a acuerdos con las autoridades europeas. Tenemos aquí una pregunta de Carmen Almagro. ¿Se hará el puente o el túnel que una el norte de África y el sur de Europa a través de España y cómo afectaría esto? Antes hemos comentado, ¿no?, que efectivamente si se mejoran las comunicaciones, qué duda cabe que habrá una mejora sustancial en el flujo de turistas hacia Marruecos y de Marruecos hacia España, y que de alguna manera habría la posibilidad de combinar ambos destinos y crear nuevos productos en un mismo paquete, España-Marruecos, Marruecos-España o hasta Portugal incluida. Y ponía el ejemplo de efectivamente esa iniciativa deportiva y futbolera de intentar proponer un campeonato mundial teniendo como destino o teniendo como sede los 3 países antes mencionados, ¿no? Sí, si efectivamente se hace un túnel, qué duda cabe que habrá mayor fluidez y mayor comunicación. Y eso mejorará la actividad turística de ambos países, ¿no? Sí, evidentemente yo creo, Iñaki, que estamos condenados a entendernos, puesto que no entendernos va en perjuicio de ambas partes, en muchas cuestiones y en el turismo en concreto, por supuesto. Estaba pensando cuando contestabas al tema de la cultura, y me voy a meter en un charco seguro, pero yo viajé a Marruecos con mis hijas, mi hija rubia con tirabuzones, y algo que tiene que cambiar para que el turismo, sobre todo femenino, sienta más comodidad es ese choque cultural de cómo se ve a la mujer allí. La mujer allí está en un segundo orden, ¿no? Entonces, yo recuerdo aquel viaje, las cosas han ido cambiando, pero como realmente incómodo, ¿no? Porque era una tensión exagerada y fuera de lo normal, que no hacía que tuviéramos un viaje tranquilo. No, evidentemente no pasaba nada, pero era una situación incómoda permanente. Esto es una fiel expresión de lo que hemos comentado antes, ¿no? Que de alguna manera hay un choque cultural, allá hay otra cultura, otra religión, etcétera, etcétera. El papel de la mujer, como he comentado anteriormente, no es el papel que desempeña la mujer en Europa, y la distancia entre hombre y mujer allá es superior, diferente y superior, y eso hace que en ciertos momentos determinados surja una cierta incomodidad por parte de los que allá acudimos, porque acudimos con unas ideas preconcebidas que son europeas y que efectivamente las consideramos que las podemos de alguna manera desempeñar allá mismo, ¿no? Qué duda cabe que sin darnos cuenta hay gente que al vernos chocan, por así decirlo. Y dentro del propio país hay una especie de gran contrasentido. Por un lado, admiten a la actividad turística que desarrolle, pero por otro lado, de alguna manera, tienen cuentas pendientes con su propia ciudadanía porque tienen que informar y diría que hasta doctorar para que efectivamente se den cuenta de que esto puede ocurrir en el tiempo. Ahora, yo creo que en el fondo esto enriquece a todas las partes, porque efectivamente al llegar allá, de alguna manera, muchas de las ideas preconcebidas que nosotros tenemos pasan a un segundo plano, las superamos y consideramos que con ellos puede llegar a pasar lo mismo. Lo que ocurre es que esto es una responsabilidad del país destino que nos recibe como turistas, en este caso en Marruecos, que además de mejorar las infraestructuras, equipamientos y servicios, tiene que hacer una gran labor de pedagogía informando socialmente de lo que también puede llegar a representar el turismo en estos casos, ¿no? Sí, yo tengo una experiencia por descubrirle a nuestra comunidad de
de espías de la verdad, de que yo recorrí el país en moto. Y los contrastes son tremendos, sobre todo cuando uno se dirige a esa zona sur, pues más pobre que la norte, menos desarrollada, y uno tiene que ser consciente cuando viaja a estos destinos que no vamos a encontrar los estándares de nuestro turismo. Yo recuerdo, por ejemplo, no recuerdo si era en el Atlas, nos cogió la hora de comer y paramos allí en un tenderete y bueno, nosotros comimos porque somos así porque queríamos comer, porque las condiciones de ese local en España son difíciles de encontrar porque estaría cerrado, ¿no? Entonces, uno tiene que darse cuenta que se va a encontrar con todas estas cuestiones también. El agua, pues el consumo de agua es bastante recomendable, no solo en Marruecos, en muchos países en Latinoamérica tienen los mismos problemas, pero bueno, aquí es especialmente saludable que uno consuma agua de botella para no tener efectos perniciosos para la salud. Es decir, hay componentes que no están dirigidos o no están adecuados a ese turismo europeo de nivel, tranquilidad, paellita en la terraza y cerveza. No, estamos en un país bueno que todavía en ese aspecto necesita avanzar. Por otro lado, es lógico también que así sea, porque no todo el país se ha incorporado a la actividad turística. Sin embargo, Jorge, tu curiosidad es tan grande que te impide permanecer en lo que tú has pactado, que pueden ser esos maravillosos hoteles, donde tienes garantizada un servicio, por así decirlo, europeo. Pero en un momento determinado tú agarras la moto y quieres descubrir otro Marruecos que no te han informado de ello porque tienes un nivel aventurero importante. Pero tú eras consciente. Pero es bonito también ver esa parte del país, claro, que es no es el precioso. norte, que el desierto es muy bonito, Claro. pero uno tiene que ir con la cabeza centrada en que se puede encontrar en situaciones que no son las habituales que tú tienes aquí en nuestro sector turístico, ¿no? Está claro. Está claro. Pero si uno vence esas cuestiones, pues es un país precioso con unas diferencias tremendas entre el norte y el sur. El que vaya a Marruecos pensando que solo hay arena y desierto, que no se confunda, porque la parte norte tiene verde como en España y bueno, yo la verdad es que a mí me gustó como país, pero creo que el estándar turístico europeo está un poco por encima, sobre todo en esa parte sur, ¿no? Bueno, don Iñaki Garmendia, como siempre, charlar con usted es un placer, pero se va el tiempo volando, como ocurre con todas las entrevistas, ¿no? Cuando son interesantes. Te agradecemos que nos hayas dedicado tu tiempo, los conocimientos. Seguro que has contado cosas que nuestros espías de la verdad no conocían y bueno, os ha explicado la mitad de lo que saben, ¿no? Tuvimos la suerte, Inna y yo, de coincidir con él para unas conferencias en La Palma. Y tuvimos allí una noche de charla larga y tendida y pudimos descubrir una persona que lleva toda la vida dedicada al turismo. Entonces, sus conocimientos son tremendos y es un placer siempre hablar contigo, Iñaki. Muchas gracias. Lo mismo digo. Inna y Jorge, encantado de saludaros y de estar en contacto. Y por mí hasta cuando queráis. Un placer y buenas noches. Buenas noches, Iñaki. Gracias Buenas por noches, venir. un abrazo muy fuerte. Seguiremos en contacto. Muchas gracias. Gracias, Iñaki.
Bueno, hoy hemos hecho un programa distinto compitiendo con el Real Madrid. Siempre nos toca competir con el Real Madrid. Siempre Yo que soy fútbol. madridista voy a acabar odiando al Real Madrid, pues siempre juega cuando hacemos nosotros programas. O sea, es una cosa que parece que están esperando a que nosotros digamos, ALD, sí. vamos a hacer el programa el miércoles para poner partido. Ahí están. Espero, ahí están. no he visto los resultados, querido director, espero que nos hayamos clasificado. Bueno, La hemos- mientras lo mira nuestro nos han- director, nos te han- digo una cosa. Nos han eliminado además. Escuchando a Iñaki, yo tomé la decisión. Si quiero ir a Marruecos, tengo que cogerla. Tiene que No, hacer tú no, primero alguien mejor una que- enciclopedia con todas las cosas que se puede hacer y que no se puede hacer. Es decir, que si beber agua de la botella o de grifo y después morir 3 días, o qué vestir o cómo ir. Seguro que tú me conoces, no aguanto allí ni un día, ¿no? No, es injusto valorar a todo el país. La parte norte, por supuesto, tiene hoteles de lujo y de calidad, pero la parte sur es distinta. Quiero decir, hay un turismo de aventura también en Marruecos. Hay que ser guerrero. Sí, por supuesto. Para ir a la parte sur, sí, no. El que piense ir a la parte sur y decir, no, estamos en otro mundo. Pero bueno, yo me gustaría, hoy hemos abordado el programa de forma diferente. Hemos hablado con el profesor que nos ha dicho que a veces no se cuenta toda la verdad en las relaciones internacionales. Yo estoy de acuerdo con él. Y no se cuenta la verdad. Yo que he vivido muy cerca de la verdad durante muchos años, no se cuenta la verdad porque a veces la verdad es compleja y difícil de entender. Y las relaciones entre países son muy complejas y a veces creo que sería difícil de admitir algunos pasos que se dan porque se debe, porque no hay lugar a otros pasos o por lo que sea, ¿no? Yo, procediendo a la inteligencia, no estoy muy de acuerdo con el profesor cuando dice que no sería manejable una población autóctona. Bueno, yo creo que sí. En el ámbito de la inteligencia se intenta continuamente y es un apoyo permanente a las operaciones de los servicios. Hablamos de industria, de turismo, de economía, de agricultura, y en todos estos ámbitos encontramos la respuesta a la pregunta que hacíamos al principio del programa. Muchas cosas nos separan, pero muchas otras nos unen. Y por tanto, a veces la información que nos llega es una información modelada para que tengamos una respuesta adecuada a los objetivos que se persiguen por parte de los dos países. Y dentro de eso habrá las tensiones naturales entre dos países, que las tenemos con Francia y las tenemos con Portugal y las tenemos con el Reino Unido, es decir, tampoco nos tenemos que extrañar. Lo que sí no debemos de alimentar son esas situaciones conspiranoicas que parece que vamos a tener un conflicto mañana mismo. Ese conflicto es harto improbable, mucho más fácil que Marruecos arremeta contra Argelia, y más como están las cosas, no olvidemos nunca que es un socio prioritario también histórico de Rusia, que podría influir en la zona y está influyendo, de hecho en el Sahel. Eso es mucho más factible que un conflicto entre Marruecos y España, ¿no? Por tanto, yo creo que hay que tranquilizar los ánimos. Hay alarmistas que hablan de el interés de Marruecos en las Islas Canarias. Bueno, yo creo que esos son brindis al sol que no tienen mucho fundamento, la verdad. Bueno, hay que sembrar amistad y todo, siempre hay que estar preparado para cualquier situación y para saberla solucionar de la mejor manera posible, que no sea una solución
complicada ni para uno ni para el otro país, porque al final somos vecinos y en el mundo hay tantos conflictos que uno más no necesitamos. Lo que sí tenemos que tener en cuenta, y yo creo que es importante, porque hemos hablado en la primera parte del programa del conflicto de Perejil. En el conflicto de Perejil, el que tímidamente intentó, hacer un acto simbólico de posicionarse en un territorio que nosotros consideramos español, como son las Islas de Perejil, pero tenemos que no olvidar que los que se pusieron de lado fueron los franceses, que son nuestros socios de la Unión Europea. O sea que muchas veces tenemos el riesgo en otras partes a las que no prestamos mucha atención, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que es hora de que nuestros Claro. queridos espías de la verdad descansen. Mañana jueves hay que trabajar. Esperamos que le haya gustado el programa. Y a todos aquellos que no nos habéis visto por ir a ver el fútbol, ya he visto que hemos perdido 4-0. Así que O sea, no. que si estuvierais aquí Nada más. hubierais adquirido Más conocimientos conocimientos, así es. y habéis ido allí y habéis ganado un disgusto. Pues nada, la próxima vez no lo penséis y quedaros aquí. Eso sí, hoy con el 4-0 sí he visto, ya no había más partidos los miércoles, ¿no? No. Con lo cual tampoco hemos ganado mucho. O sea, nos han dado una paliza y ya está. Bueno, queridos espías de la verdad, espero que os ha gustado todo. Esperamos vuestros comentarios en el Twitter de nuestro perfil, spamtheweb_, todos vuestros comentarios, vuestras preguntas. Allí estamos y hasta el miércoles que viene. Buenas noches.